Gracias, Humberto, y buen día a toda la audiencia. Realmente, después de los 70 años o ante una enfermedad que amenaza con acortar las expectativas de vida, es conveniente planificar la herencia con varios objetivos. Yo claro que en una cantidad importante de situaciones que he encarado estos temas con amigos, con clientes, hay una resistencia de la gente a pensar que se puede llegar a morir, como si tuviéramos la posibilidad de ser eternos. O sea, es una forma de autodefensa, pensando de que si no se hace la planificación, si no se firma el testamento, hay más posibilidades de vida. Pero la realidad se decide más arriba y por lo tanto, en mi opinión, es conveniente, sobre todo a partir de determinada edad, lograr los objetivos que se pueden tener en esta planificación. Esos objetivos son disminuir los conflictos entre los herederos por el reparto de bienes. O sea, la experiencia es cuanto más bienes componen el acervo hereditario y más herederos hay para repartir tales bienes, mayor es la posibilidad de conflicto. Es conveniente que los padres planifiquen con los hijos cuál es la mejor forma de reparto de tales bienes. A veces lo planifican directamente los padres y es, digamos, un mandato de los padres, y a veces es más conveniente que esa planificación sea compartida con los hijos para evitar roces o para mejorar la distribución de acuerdo a lo que quieran o aspiren los herederos. El segundo de los objetivos es disminuir el costo de la sucesión. ¿Por qué? Porque la sucesión implica tiempo, tasa de justicia, honorarios de abogados, etcétera. Y en la mayoría de las familias que han logrado tener bienes, la idea suele ser dejar esos bienes a los hijos de esos bienes que no han podido gastar. Y si el objetivo es ese, entonces se debe tratar de evitar la disminución del patrimonio como consecuencia de los costos sucesorios. Bueno, hay algunos que dicen que la herencia es un mal cálculo del costo de vida, pero bueno, son formas de pensar. Y el tercero de los objetivos que se me ocurre es orientar los liderazgos en el manejo empresario. Este es un tema muy importante en las empresas familiares porque, siguiendo con el razonamiento de la imposibilidad de morirse, hay muchos directivos de empresas, dueños de empresas familiares, que se resisten fuertemente a crear un liderazgo en la sucesión del manejo de la empresa, y eso suele ser un problema importante en las empresas familiares. Una forma de planificar, digamos, menos complicada que repartir los bienes o planificar el reparto futuro de bienes es el testamento. Situación que se da especialmente cuando no se tiene bien en claro a quién dejarle los bienes que componen el haber sucesorio. La gran ventaja del testamento es que se puede modificar o revocar cuantas veces uno quiera. El último testamento es el que es válido, y si no se hace expresa mención a ratificar en parte o totalmente el anterior, entonces el que vale es el último. La parte, digamos, que se puede disponer en el testamento es una porción legítima que no puede ser privada por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, siempre y cuando haya descendientes, ascendientes y el cónyuge. O sea, las donaciones efectuadas por actos entre vivos no pueden afectar la legítima. Las donaciones efectuadas a los herederos forzosos dan lugar a la acción de colación. ¿Qué es la acción de colación? Decir, bueno, si ya repartimos estos bienes, hay que ponerlos en la balanza a los efectos de repartir los bienes que quedan. O sea, es una especie de subir
en las cuentas que hay que hacer para repartir los valores que han sido ya materia de donaciones anteriores, y eso debe hacerse a valores constantes. Si no hay testamento, al cónyuge supérstite le corresponde la mitad de los bienes gananciales y la otra mitad la heredan los hijos. O sea, el cónyuge no hereda de los bienes gananciales, sino que le corresponden la mitad, y la otra mitad sí va como herencia a los hijos. Si no hay hijos y el cónyuge hereda el 50% de los gananciales, el 50% porque le corresponde, y el 50 de 50 lo hereda, o sea, un total de 75%, y hereda el 50% de los bienes propios. Si tampoco hay ascendientes, el cónyuge supérstite hereda la totalidad de los bienes de causante. Porción legítima. ¿Cuál es la porción legítima de acuerdo al Código Civil y Comercial para los descendientes? O sea, habiendo descendientes, es 2/3. Quiere decir que si hay descendientes, se puede disponer libremente de 1/3. ¿Qué quiere decir disponer libremente? Dejárselo en beneficio a alguno de los herederos o a cualquier otra persona. Para los ascendientes, la legítima es un medio, o sea, se puede disponer un medio si no hay descendientes y si hay ascendientes, y lo mismo pasa con el cónyuge, que es un medio. Si existen herederos con discapacidad, se pueden exceder estos límites. ¿Cómo se hace el testamento? Hay dos formas de hacerlo. Uno es hológrafo, debe ser íntegramente hecho por la mano del testador, o sea, manuscrito, y debe contener fecha y firma. O por acto público, mediante escritura pública y con dos testigos hábiles, cuyo nombre y domicilio se deben consignar en la escritura. Mi consejo es optar por el segundo. ¿Por qué? Porque hay menos posibilidad de impugnarlo, porque está hecho por escritura pública y con dos testigos, no se puede cuestionar la validez de la firma, la capacidad para atestar, ni nada por el estilo. Pero el hológrafo tiene la ventaja de que se puede a último momento de la vida cambiar de idea, y por lo tanto no hay tiempo de ir a la escribanía y se puede hacer un testamento hológrafo. También algunos dicen, bueno, me voy de viaje, hago el testamento por las dudas, se caiga el avión. ¿Qué pasa en las sucesiones con las cuentas bancarias, cuentas con agentes bursátiles y dinero en efectivo? O sea, acá lo que estamos viendo es, ¿lo incorporo a la sucesión jurídica estos bienes o no? Si no hay conflicto entre los herederos, no es necesario incluir estos bienes en la sucesión jurídica. Sí pasan a la figura fiscal, sucesión indivisa, y luego de la declaratoria de herederos o la declaración de validez del testamento pasan a los herederos. O sea, sabemos que la sucesión se inicia con la muerte del causante y finaliza con la declaratoria de herederos o validez del testamento. Con lo cual, repito, no tengo necesidad de poner las cuentas bancarias o cuentas bursátiles en la sucesión jurídica, o sea, no tengo necesidad de pagar tasa de justicia y otros gastos, y el fisco lo admite sin problema de que ese dinero pase directamente a la sucesión indivisa y luego a los herederos, aunque no se haya puesto en la sucesión jurídica. Las cuentas en el país, además de no ser necesario ponerlas en la sucesión jurídica, existiendo cotitularidad y sin restricciones, se pueden transferir los fondos a otras cuentas, eliminando la titularidad o cotitularidad del causante. Para las cuentas en el exterior, y acá dependiendo de cada país y de cada institución financiera, puede ser que se exijan más requisitos además de la cotitularidad. En algunas instituciones se requiere de la declaratoria de herederos o validez del testamento. ¿Por qué? Supongamos que tenemos una cuenta, no sé, en Suiza,
y hay 4 cotitulares y queremos llevarnos toda la plata de esa cuenta. Bueno, el banco es probable que diga, bueno, firmen los 4. Y ahí falta uno porque falleció. Entonces el banco se pregunta, ¿serán los 3 cotitulares que quedaron en la cuenta los reales beneficiarios o puede haber algún otro beneficiario que le corresponda en la sucesión? Y para evitar conflictos, el banco dice, bueno, no hace falta que esta cuenta esté en la sucesión, pero sí necesito una declaratoria de herederos para evitar posibles reclamos. En algunos países, por ejemplo, las British Virgin Islands, se pueden constituir sociedades con acciones clase A. Esas acciones clase A se pueden destinar a los dueños de los fondos o de los bienes y acciones clase B para los herederos. Cuando los accionistas clase A dejan de existir, entonces pasan las acciones directamente a la clase B y eventualmente, si desaparece algún clase B, también se puede prever estatutariamente acciones clase C. Esto es una forma de planificación hereditaria para bienes y cuentas en el exterior. ¿Por qué? Porque, digamos, si estamos hablando de cuentas, deberá tenerse tanto cuentas como bienes. El impuesto a la herencia que puede estar vigente en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy gravoso para los no residentes, tiene un mínimo no imponible de $50.000 y tiene una escala progresiva que llega hasta el 50%. Y este es uno de los fundamentos para tener estos bienes en sociedades de países de baja o nula tributación. Veamos ejemplos. Por ejemplo, una cuenta bancaria en los Estados Unidos, si tiene bonos corporativos de empresas americanas o acciones de empresas americanas, puede dar lugar al impuesto a la herencia. No están grabados en Estados Unidos el impuesto a la herencia si en esa cuenta tenemos inversiones del exterior, por ejemplo, fondos comunes de inversión, donde la mayoría están constituidos fuera de los Estados Unidos, no están grabados los bonos del Tesoro americano, llamados Treasury Bills, y tampoco están grabados los fondos de caja o money market. Pero todo eso requiere una ingeniería que a veces evitan este tipo de riesgos poniendo una estructura en el medio. Y sin duda, esta estructura sirve también para los demás bienes, sobre todo inmuebles, que son bienes registrables y no podemos cambiar la titularidad en Estados Unidos sin afrontar la eventualidad del impuesto a la transmisión gratuita llamado gift tax, impuesto al regalo. Bienes en el exterior. Y acá tenemos que los bienes registrables en el exterior en general requieren tramitar la sucesión en el país donde están radicados. Otro motivo para pensar si no es conveniente tener una sociedad por acciones de paraíso fiscal con alguna estructura societaria que planifique la herencia para evitar la tramitación de la sucesión de los bienes en el exterior. Otra de las formas, más allá ya del testamento y de las acciones clase A y clase B, es la donación de la nuda propiedad con reserva de usufructo. Tanto en los inmuebles ubicados en el país como en las acciones de sociedades radicadas en él, se puede desdoblar la propiedad en usufructo y nuda propiedad. Es una forma de pasar los bienes sin que se requiera la sucesión jurídica. Y digo, ubicados en el país, puede ser que estas posibilidades existan en otros países, pero tenemos que recorrer la legislación para ver si este desdoblamiento de la propiedad es pasible de instrumentarla en otros países. En la Argentina es seguro y sin problema. Así, por ejemplo, los padres pueden donar la nuda propiedad de uno o más inmuebles o de acciones a favor de los hijos, reservándose el usufructo vitalicio a favor de ambos. Esto permite la protección de la renta en favor de los donantes, porque reservarse el usufructo implica reservarse la renta,
O sea, se mantienen los ingresos en favor de los donantes y al fallecimiento de uno de ellos los conserva el cónyuge supérstite. ¿Por qué? Porque podemos hacer reserva de usufructo sin especificar y por lo tanto el 50% de cada uno, o que el 100% de la reserva es destinada a ambos cónyuges. Entonces el cónyuge supérstite mantiene el 100% de su usufructo hasta su fallecimiento. Otro ejemplo es la vivienda de los padres, donde la reserva vitalicia del usufructo a favor de ambos significa que se mantiene el uso de la vivienda al 100% y al fallecimiento de uno de ellos continúa a favor del cónyuge supérstite. Insisto, en la medida que la reserva sea del 100% a favor de ambos. Y esto, yo digo, es un tema útil, porque a veces dicen, no, pero ¿para qué voy a hacerlo? ¿Qué sé yo? Bueno, fallece uno de los cónyuges, es bien ganancial, por lo tanto la vivienda le corresponde la mitad al cónyuge supérstite y la mitad a los hijos. Y vienen los hijos y dice, mamá, te está quedando grande esa casa y la mitad es nuestra, ¿por qué no la vendés y te mudás a algo más chico? Bueno, para evitar eso, una solución puede ser, o una alternativa, esta propuesta. También debemos tener en cuenta que en la donación de la nuda propiedad de acciones es conveniente reservarse, además del usufructo, los derechos políticos. ¿Por qué? Porque en la ley de sociedades comerciales está previsto que los derechos políticos le corresponden al nudo propietario, salvo pacto en contrario. Y otro tema a tener en cuenta en esta planificación de bienes es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes de la provincia de Buenos Aires. Es la única provincia que tiene impuesto a la herencia, que es un dislate que sigue existiendo. La recaudación que genera es muy baja y los inconvenientes que le produce a la provincia son más grandes que los beneficios que tiene. Pero bueno, es un impuesto que obedece a la ideología que los que tienen hay que sacarle y sigue estando vigente. Y el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires establece que el contribuyente del impuesto es el donatario o heredero, o sea, no el que se muere o el que dona, sino el beneficiario de la herencia. En la medida de que el domicilio sea en la provincia de Buenos Aires. O sea, si el domicilio del heredero está en provincia de Buenos Aires, todos los bienes que reciba están grabados, ya sea que los bienes estén en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba o en cualquier país del mundo. Graba la totalidad de bienes que recibe el heredero domiciliado en provincia. Sí, el heredero o el legatario que recibe la transmisión gratuita no está domiciliado en provincia de Buenos Aires, se graba únicamente los bienes que se transmiten que están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Y dijimos que el domicilio es importante a los efectos de determinar la gravabilidad, si se graba todo o no, y entonces tenemos que ir al Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires para entender qué es el concepto de domicilio para el código. Y dice, se entiende por domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables el domicilio real legislado en el Código Civil y Comercial, ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación. En el caso de las personas humanas, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal. Y vemos que en esta remisión al Código Civil y Comercial, y en este código, en el artículo 73, define como domicilio real, la persona humana tiene su domicilio real en el lugar de su residencia habitual, pero
Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. O sea, el Código Fiscal prevé dos domicilios, el real y el fiscal, y para el domicilio real remite al Código Civil y Comercial. Por lo tanto, si la actividad económica se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, el domicilio fiscal para la FIP es en la Ciudad de Buenos Aires y también lo es para ARBA. Esto es un concepto bastante importante que define o no la gravabilidad de determinadas transmisiones. Debemos tener en cuenta que la donación de la nuda propiedad con reserva de usufructo se considera como una transmisión de dominio pleno, o sea, se genera el hecho imponible por la totalidad del valor del bien. Obviamente, como se pagó todo el impuesto en la transmisión de la nuda propiedad, cuando finaliza el usufructo no hay impuesto. ¿Cómo se evalúan las empresas? A los efectos de la determinación del impuesto, las acciones y participaciones sociales se evalúan al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado a la fecha del acaecimiento del hecho imponible. Esto permite especular con la desvalorización de la imposición consecuencia de la inflación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un cierre de ejercicio 31 de diciembre y la donación se hace en noviembre, entonces tenemos 11 meses de valor del BPP que no han sido ajustados por inflación, con lo cual de esta forma se reduce mucho la incidencia del impuesto. Si el domicilio del beneficiario de la transmisión gratuita de bienes de acciones o participaciones sociales se ubica fuera de la provincia y la sociedad está radicada fuera de esa jurisdicción, pero tiene bienes en provincia, se proporciona el BPP en función de los activos que están dentro y fuera de la jurisdicción. Bueno, las tasas, las tasas van creciendo a medida que se aleja el parentesco. La más barata es para las transmisiones de los progenitores a hijos y cónyuges. Y bueno, acá tienen las tablas para verlas. Cambiemos de tema y analicemos dentro de la planificación fiscal cuál es la situación de la pareja. Y tenemos varias posibilidades. Matrimonio. Y el matrimonio puede tener régimen de comunidad de bienes o régimen de administración separada. Y en algunos supuestos de la planificación hereditaria puede ser conveniente analizar el cambio de régimen de comunidad al de administración separada. Esta alternativa permitiría asignar al cónyuge supérstite bienes que evitarían la inclusión en el juicio sucesorio. O sea, el régimen de comunidad de bienes, que es el antiguo del Código Civil, ha sido subdividido en el Código Civil y Comercial. Y esta administración separada de bienes se puede adoptar en oportunidad del casamiento o después del casamiento y transcurrido un año. Entonces, supongamos que en un matrimonio uno de los cónyuges tiene su capacidad de vida limitada por determinada enfermedad, podría dentro de la planificación pensarse de abandonar la comunidad de bienes, pasar a administración separada, lo que implicaría una distribución de los bienes gananciales que podría estar favoreciendo en cierta forma al cónyuge que se prevé que va a ser el supérstite y de esa forma bajar la incidencia de los gastos sucesorios. Debemos destacar que en el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges administra sus bienes, o sea, no existen bienes gananciales. Equivale a que los bienes que administra, que en la comunidad de bienes serían gananciales, equivalen a
ser bienes propios de cada uno de los componentes de la sociedad conyugal. Obviamente, esto no es obligatorio de que todos los bienes pertenezcan a uno solo de los cónyuges. Puede haber bienes en condominio. O sea, si por ejemplo la vivienda está a nombre de los dos, bueno, el 50% de cada uno y es un condominio de bienes propios. Donaciones, que es otra forma de planificar. En el régimen de comunidad de bienes no es factible la donación de bienes entre los componentes de la sociedad conyugal. Sí es factible hacer donaciones en la administración separada en la medida que no afecte la legítima. ¿Y qué pasa en la convivencia? La convivencia no origina derechos patrimoniales. Puede dar lugar al mantenimiento de la vivienda en común, que esto lo tiene que fijar el juez. Puede dar lugar a derechos de pensión, que esto lo paga la ANSES. Y puede dar lugar a alimentos, también que lo fija el juez. No son los alimentos del divorcio, son digamos, de extrema necesidad. Y en la planificación de la situación, en la convivencia, se puede concretar también con donaciones o con testamentos. Y este tipo de donaciones, como es frente a terceros que no forman el núcleo de ascendientes, descendientes o sea, herederos obligatorios, no estaría afectando la legítima. Y otra forma de planificar es mediante fideicomisos, trust o fundación privada. Hay situaciones familiares que lo justifican. En general me resisto mucho a este tipo de estructuras, pero puede ser útil para mantener el control de empresas familiares o para proteger a algún heredero en situaciones especiales, como podría ser asegurarle la educación en gente muy chica o joven, que sea el abuelo que quiere cubrir la educación de su nieto, cuando hay discapacidad en alguno de los herederos, cuando tienen determinados problemas, por ejemplo la drogadicción. Bueno, eso es todo, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Bueno, pregunta María Cecilia Quipes, una sucesión con declaratoria de herederos únicamente, alquila el inmueble que es parte del acervo hereditario, quien factura. No se denunciaron los bienes aún y no hay orden judicial de inscripción. Acá son dos cosas distintas. Uno es la sucesión jurídica y otra es la sucesión fiscal. La sucesión fiscal o impositiva nace con el fallecimiento del causante y finaliza con la declaratoria de herederos o validez de testamento. Eso no tiene nada que ver con las inscripciones registrales de los inmuebles. Los inmuebles son propiedad de los herederos desde el causante y fiscalmente desde la declaratoria de herederos. ¿En qué porcentaje? En los que corresponda de acuerdo a la sucesión, o sea, eso queda claro en la declaratoria de herederos, y por lo tanto, a partir de la declaratoria de herederos, cada heredero debe facturar el porcentaje que le corresponda en la propiedad, o sea, en el haber hereditario. Luisa Stavinsky pregunta, ¿mediante qué método o instrumento se puede hacer una donación de dinero a un hijo que perdió la residencia y por lo tanto no puede tener una caja de ahorro en el país? No veo qué relación tiene una cosa con la otra. Para hacer una donación no hace falta que el donatario tenga una caja de ahorro. La donación puede ser en mano, sea en dinero en efectivo, en moneda extranjera en efectivo, puede ser mediante una transferencia bancaria en el exterior. Hoy con las limitaciones que hay para transferir dinero al exterior, puede ser mediante transferencia de títulos valores. O sea, hay un abanico importante de métodos para hacer una donación a un no residente. Pregunta otra de María Cecilia Quipes, donación con un usufructo de acción.
para la 4120 se considera titular al usufructuario o el nudo propietario. Primero empecemos con bienes personales. La FIP considera que el que tiene la nuda propiedad es el responsable del pago de bienes personales. Esto es al revés que en inmuebles, donde en inmuebles que le corresponde pagar bienes personales es el que tiene el usufructo. Con relación a la 4120, o sea, el sistema de información de quiénes son los titulares de acciones, no tiene previsto la subdivisión en nudo propietario y usufructo, porque la realidad debiera ser que el sistema me permite informar dos veces quién es el nudo propietario de una acción y de esa misma acción quién tiene el usufructo. Como la 4120 no lo tiene previsto, me parece que es razonable informar uno solo, y para coincidir con bienes personales informaría al nudo propietario. Karina Colliola pregunta, el artículo 2433 del Código Civil y Comercial dice que el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En la presentación dice el 50%, ¿es correcto? Bueno, en el 2433 hay que distinguir el primer párrafo del segundo. En el primer párrafo dice que los hijos heredan igual que la mujer, pero ¿de qué? De los bienes propios. O sea, de los bienes propios del causante, el cónyuge y cada uno de los hijos recibe partes iguales. Si hay un cónyuge y dos hijos, por ejemplo, un tercio cada uno. En el segundo párrafo del 2433 dice que el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de los bienes gananciales. ¿Esto qué quiere decir? Que de los bienes gananciales, la mujer, cónyuge supérstite, le corresponde el 50%. No hereda nada, le corresponde el 50%. Y el otro 50% lo heredan los hijos. Siempre hablando de que existan descendientes. Calacho pregunta, ¿cómo declaran los herederos el impuesto a las ganancias y bienes personales? ¿De la fecha declaratoria de herederos o por todo el año? Bueno, en ganancias declara la sucesión hasta la declaratoria de herederos. Y después de la declaratoria de herederos, o el testamento, que es el equivalente, declaran los herederos. Bienes personales es quien es el titular el 31 de diciembre. O sea, si la sucesión indivisa finalizó por la declaratoria de herederos, al 31 de diciembre declaran los herederos. No se proporciona bienes personales, es quien es el titular el 31 de diciembre. Y por último, el contador Alocati pregunta la sucesión de una empresa unipersonal agropecuaria del causante. ¿Es correcto imputar los bienes a los herederos a partir de la declaratoria y ganancia de la partición hereditaria? No. La sucesión indivisa fiscal termina con la declaratoria de herederos para ambos impuestos. Ahora, acá hay varias cosas. Si la explotación unipersonal es bien ganancial, al fallecimiento del titular, el 50% lo debe declarar el cónyuge supérstite y el otro 50% de la sucesión indivisa. Si la explotación unipersonal es bien propio, pasa todo a la sucesión indivisa y cuando hay declaratoria de herederos, pasa a los herederos. Bueno, por el nivel de preguntas que yo creí que no iba a haber en este tema, pareciera que uno de los próximos temas, si es que a ustedes les parece interesante, debiera ser el tratamiento fiscal de las sucesiones y herencias. Eso es todo, gracias.